hablarte de poder responder a la voz de Dios, ¿no? A veces escuchamos que otros dicen, Dios me habla, ¿no? Y otro cuenta, y sí, Dios me habló esto, me habló aquello. Pero a veces nos quedamos solo en que Dios nos habla y nos falta como la otra parte de la pata de qué hacemos con lo que Dios nos habla. Vieron que a veces los papás podemos como identificar la voz de nuestros hijos en medio de un poquito de bullicio, ¿no? Hay bullicio, hay griterío de chicos y uno como que afina el oído y sabe que ese llanto es de nuestro hijo, ¿no? Pero también los chicos también reconocen la voz de los papás. Hay varios estudios científicos donde se reconoce que el bebé, al estar en la panza de la mamá y escuchar constantemente la voz de su mamá, cuando nace, ¿sí? Y escucha la voz de su mamá, o sea, tiene una reacción porque reconoce esa voz. Y eso es algo importante. Y estaba mirando un experimento social, y en ese experimento social había varias mamás con sus hijos y la manera de poder reconocer cada hijo a su mamá era a través del tacto. Y dice que pusieron a todas las mamás y los nenes enfrente, pero cuando a los nenes les pusieron unas benditas en los ojos para que no miren, a las mamás las mezclaron de lugar para que los hijos no sepan. Entonces se tenían que ir acercando de a uno a cada mamá y les daban las manos, las mamás se agachaban, les tocaban la cara, el pelo, ¿no? Y los nenes hacían, ¿no? Y seguía. Y así fueron algunos siguiendo hasta que encontraron a su mamá. Pero ¿cómo la reconocían? Por el olor, por el tacto, de saber que esa era la mamá de cada uno. Y por lo menos de este experimento todos pudieron reconocer. Vi 2 o 3 y todos reconocían, no sé si estaba armado, pero sí pudieron reconocer a su mamá. Nosotros podemos reconocer la voz de Dios cuando Dios nos habla. O sea, podemos reconocer. Quiero invitarte a que podamos leer juntos Juan 10. Dice, versículo 25, creo que es, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. Y hace unas semanas que este versículo venía dándome vuelta en la cabeza, ¿no? De mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, dice, y ellas me siguen. Y no sé si todos conocen la historia de Samuel, un niño que cuando nació, nació por una promesa que su mamá había hecho, ella no podía tener hijos, y le dijo a Dios que si Dios le concedía un hijo, ella lo iba a entregar a Dios para que todo el tiempo estuviera en el templo, en el servicio. Y ese hijo es Samuel. Dice que fue entregado al templo y cuando ya era muchachito tuvo en un momento un sueño, estaba durmiendo, y dice que escuchó la voz que lo llamaba, Samuel, Samuel. Dice que él se levanta y va directamente a donde estaba el profeta para ver qué era lo que necesitaba. El profeta le dijo, seguí durmiendo, yo no te llamé. Y se acuesta y dice que al rato otra vez escucha esa voz que lo llama Samuel, Samuel, y se vuelve a levantar, vuelve a ir hasta el profeta, y el profeta le dice, yo no te llamé, no te llamé. Y una vez más, y cuando va esa otra vez le dice, Elí, el profeta reconoce que Dios es el que lo está llamando y le dice, la próxima vez que escuches esta voz, vos podés decirle, aquí estoy, Señor. Y le enseñó a reconocer la voz. Y Samuel dice que cuando volvió a escuchar esa voz, entendió que esa era la voz de Dios, ¿no? A veces nosotros nos cuesta poder reconocer la voz de Dios, nos cuesta darnos cuenta entre medio del murmullo
que Dios nos está hablando. Yo me acuerdo hace varios años atrás, tenía un problema en el oído izquierdo, nací con ese problema y a medida que fue pasando el tiempo, cada vez se escuchaba menos. Ya había nacido Paula, ya había nacido Lucas y yo me daba cuenta que mi audición iba en un conflicto terrible, ¿no? O sea, me hablaban y si me hablaban de frente, yo entendía, si me hablaban como de atrás, de costado, qué sé yo, y en el medio del murmullo, dentro de la escuela, era un caos, porque no entendía a veces lo que los chicos me decían si no me acercaba a que ellos me hablaran como de frente, hicieran silencio. Y bueno, seguía pasando el tiempo y mi oído estaba cada vez más en pérdida y el otro oído que estaba bien se había empezado para compensar la audición se había empezado como a desgastar. Así que cada vez que iba a hacerme una audiometría, la audiometría daba así, ¿no? Hasta que un día me dijo el otorrino, ya es necesario que te operes, este es el momento justo porque si no vas a perder el oído y ni siquiera con un audífono vas a poder escuchar. Este es el momento de la operación. Y me acuerdo, la operación te la hacen despierta, si bien es toda una anestesia, una sedación que te dan y toda una anestesia, pero la operación es despierta. Claro, yo estaba de costado, con mi oído sano, para abajo sobre la camilla y con el otro que no escuchaba hacia arriba. Y yo escuchaba como... Era como... No podía identificar nada porque mi otro oído estaba apretado hacia la camilla y era imposible como identificar. Cuando me ponen la prótesis interna en el oído, yo empecé a escuchar todo lo que ellos hablaban. Dije, wow. Como que me quedé así, ¿no? ¿Qué pasó? Empecé a escuchar sonidos que hacía mucho tiempo que no escuchaba, pero mucho tiempo. De hecho, había dejado de atender el teléfono porque me tenía que encerrar adentro del baño, porque me tenía que tapar el otro oído, porque no tenía... Era todo un tema, ¿no? Y si realmente cuando iba por la calle tenía que prestar mucha atención, o sea, mirar bien, porque si era por mi audición no iba a reconocer si un auto venía o me tocaba bocina porque no estaba escuchando. Pero cuando me pusieron la prótesis, volví a escuchar. Qué importante es nosotros poder escuchar la voz de Dios. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes son las ovejas de este rebaño? Porque si vos leís ahí Juan 10, habla impresionantemente de este rebaño. Y habla que este rebaño que conoce la voz de Dios son los hijos de Dios. Todos no. Aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador. Aquellos que le pidieron perdón a Jesús y hicieron de Jesús su Salvador, lo tomaron a Jesús como su Salvador. Aquellos que hemos creído, lo hemos aceptado, dice la palabra de Dios que somos hijos de Dios. Todos no, todos somos creación de Dios, pero aquellos que le hemos conocido, le hemos pedido perdón, le hemos aceptado y hemos reconocido su sacrificio, dice que somos hijos de Dios. Esos son los que Jesús llama mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esas son las ovejas que son parte de este rebaño, son parte de este redil, aquellas que han conocido al Señor. Y Samuel tuvo que aprender a reconocer la voz de Dios. Y nosotros también tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios entre medio de muchos murmullos, entre medio de mucho ruido, necesitamos aprender a conocer la voz de Dios. Y conocer la voz de Dios es sumamente indispensable para los hijos de Dios. Es una cuestión de vida. Si nosotros no reconocemos la voz de Dios, de nuestro papá, nos podemos perder en el camino. Porque dice la palabra que nosotros escuchamos su voz, Él nos conoce, nos está reconociendo como que somos sus hijos y lo podemos seguir.
no lo podemos seguir si nosotros no oímos la voz de Dios. ¿Qué voces en este tiempo nosotros estamos escuchando? Por eso digo, esto es sumamente indispensable. Es una cuestión de vida eterna y de vida acá, poder reconocer la voz de Dios. Es necesario. Hay algunas maneras que te quiero compartir. Si vos en este tiempo a veces dudás, ¿es Dios que me habla? O Dios hace mucho que no me está hablando. ¿Cómo sé que puedo escuchar a Dios? Quiero compartirte algunas maneras. Una es por medio de la palabra. Y conocer a Dios por medio de la palabra de la Biblia es la forma más pura que hay. Es la forma más auténtica y segura que nosotros de conocer lo que Dios tiene para contarnos y para decirnos, es a través de la palabra, es a través de la Biblia. Dice Eclesiastés 3:15, que es la manera en que Dios nos habla. Hay tiempos y que Dios nos habla y que a través de su palabra nosotros los vamos a conocer. Te voy a leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice que toda la escritura, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, es útil para reprender, es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios nos va a capacitar para aprender a conocer a Dios. Y esa capacidad que Dios nos da, nos va a permitir que nosotros podamos escuchar a Dios y lo podamos identificar entre muchas voces. Sepamos, esa es la voz de mi papá, que me está hablando a mí, que me está hablando a mí. Es necesario que nosotros podamos en este tiempo. Te podría leer un montón de versículos. Te voy a leer el Salmo 119, 105. Dice, tu palabra es lámpara a mis pies y es la luz en mi sendero. A veces decimos, ¿cuántas veces decimos, no sé para dónde ir, no sé qué tengo que hacer en este tiempo? La palabra de Dios va a ir mis pensamientos y me va a decir por dónde tengo que ir. Me va a dar una dirección, me va a guiar qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuántas veces nos encontramos que no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde ir, sentimos que nuestra alma está desesperada ante una situación, un problema y no sabemos qué hacer? La palabra de Dios nos da dirección, nos marca un camino, pero para eso nosotros tenemos que leerla. Para eso nosotros tenemos que tener esta relación de intimidad con Dios para poder escuchar su voz, porque a través de la palabra es donde Dios nos habla con total claridad. Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Cualquiera? No. Dice, el que oye mis palabras. Y las palabras de Dios para nosotros están escritas en la Biblia. La palabra de Dios para nosotros poder escuchar lo que Dios nos dice, tenemos que ir a la Biblia. Si nosotros queremos saber lo que Dios nos dice hoy, tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla. ¿Como un cuento? No. ¿Como una historia? No. Como el plan que Dios tiene para tu vida hoy. Como la respuesta que está escrita cuando no sé qué hacer hoy. Cuando no sé qué hacer con los hijos, encuentro sabiduría en la palabra de Dios. Cuando tengo un problema en el trabajo, encuentro consejo en lo que Dios tiene para decirme hoy. Hoy encuentro la guía. Dice que el que oye sus palabras y las pone en práctica, no solo el que las oye y cuando sale se derramó como si fuera agua, sino el que las oye, las guardó y ahora dice las voy a poner en práctica. Para eso necesito escuchar atentamente lo que Dios tiene para decirme. Porque el poner la palabra de Dios en práctica dice que es como un hombre prudente que edificó sobre una roca.
Y van a venir los vientos, pero esa casa no se va a derrumbar, porque edifiqué sobre la roca que es el Señor. Pero para eso necesito aprender a escuchar su voz. Y para poder escuchar su voz necesito leer la palabra de Dios. Necesito leer la palabra de Dios. Dios habla a través y por medio de susurros. Dios nos habla. No podemos escucharlo audiblemente, podemos. Pero el lugar más seguro de saber si eso es o no palabra de Dios es la Biblia. Si yo tengo dudas de que si esto me lo dijo Dios o no me lo dijo Dios, tengo que ir a la palabra de Dios, tengo que ir a la Biblia para poder saber si eso es de Dios o no es de Dios para mí. Pero Dios nos habla a través de susurros. Job 26:14 dice, y esto es solo una muestra de sus obras, un murmullo que logramos escuchar. ¿Quién podrá comprender su trueno poderoso? O sea, podrá venir así como una voz de estruendo, pero Dios te habla con claridad y te habla como un susurro a tu corazón para que vos puedas escuchar lo que Él tiene para decirte, para que vos puedas escuchar el plan que Dios tiene con tu vida. ¿Qué cosas Dios nos quiere hablar en este tiempo? Isaías 30:21. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos perciben a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino. O sea, el escuchar a Dios nos va a traer guía. Lo podemos escuchar con nuestros oídos audibles, pero lo podemos escuchar con nuestro corazón. Lo podemos escuchar con una impresión en nuestro corazón, donde estamos entendiendo, porque el Espíritu Santo nos hace entender que Dios nos está hablando y que Dios nos está poniendo en un camino diferente quizás al que hasta hoy estabas transitando. No sé qué camino estabas transitando. No sé qué decisiones tenés que tomar. Pero Dios quiere que escuches su voz. Dios quiere hablarte y Dios quiere que vos escuches su voz para tomar decisiones que tienen que ver con lo que Él tiene para decirte. Las decisiones que tienen que ver con el plan que Él tiene para vos. Otra de las maneras que nosotros podemos tener para escuchar la voz de Dios tiene que ver con las autoridades. Nuestros hermanos que son líderes, pastores, nuestro hermano que es líder de grupo. O sea, Dios tiene palabra para decirnos. Y a veces nosotros estamos como picoteando. ¿Viste cuando llega la hora de la comida y tenés como esa necesidad de decir tengo hambre? Entonces empieza hasta que está la comida, empieza el picoteo. Y a veces nosotros picoteamos. Y en ese picotear de un lado para el otro, lo único que hacemos en nuestro oído es aturdirnos o confundirnos. Por eso, qué importante es que nosotros podamos buscar consejo en aquellos que pueden darnos consejo. Porque otras voces nos pueden estar aturdiendo. No es lo mismo oír, que oímos sonidos, que escuchar. Cuando nosotros escuchamos, estamos poniéndole las emociones, los sentimientos, estamos prestando atención. ¿Qué es lo que otro me está queriendo decir? No es lo mismo oír que poder escuchar. Cuando yo escucho, estoy también dispuesto a poner en práctica eso que me están diciendo. ¿Qué cosas en este tiempo nosotros estamos ahí como dando vuelta? No, a veces decimos, te pasás la vida en la iglesia. O sea, estás todo, este fin de semana que estuvimos 3 días en la iglesia a full, ¿no? Y quizás hay voces que se levantan y nos dicen, te pasás todo el día en la iglesia, ¿no tenés otra cosa mejor que hacer? A mí me lo han dicho un montón de veces. ¿No tenés un fin de semana para salir a pasear y dar una vuelta? ¿No tenés un fin de semana? ¿Nunca tenés tiempo para salir? No sé, a mí me lo han dicho un montón de veces. Y en algún momento también lo he pensado. Pero cuando nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios, entre medio de un montón de voces,
que nos están hablando, podemos identificar cuál es la voz de Dios y qué es lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Hay tantos momentos para descansar, hay tantos momentos para pasear, que a veces 2 o 3 horas que nosotros podamos estar en la iglesia, junto con los hermanos, donde somos bendecidos, donde podemos bendecir a otros, no nos van a 3 horas, 4 horas, no nos van a sacudir contra el resto de los otros días. Tiene que ver con un crecimiento, con una madurez de nosotros, tiene que ver con lo que estamos escuchando y a quién estamos escuchando. O sea, Dios quiere hablarnos en este tiempo, nos ha hablado un montón en la campaña. Hoy Roberto decía, ¿no? Fue todo un tiempo de trabajo en unidad, en disfrutar, trabajar juntos, en alegrar, trabajar juntos. Y hubo gente nueva, hubo gente que conoció verdaderamente a Jesús como su Salvador. Y ahora tenemos que orar para que esa gente pueda permanecer, pueda crecer en quién es Dios para ellos. Porque no se terminó solo con que Jesús es mi Salvador. Ahora viene la otra parte, la parte del crecimiento, donde yo comprendo y entiendo lo que Dios hizo por mí. Necesitamos escuchar el consejo que viene de Dios, ese consejo que me hace bien. No el consejo a veces de crítica o las voces que se levantan externas. Se van a levantar un montón de voces. Y cuando se va a acercar el tiempo de la venida del Señor, más voces se van a levantar. Que lo único que van a buscar es hacernos desistir de nosotros poder escuchar la voz de Dios y mantenernos firmes. Tiene que ver con nuestra decisión. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Y qué vamos a escuchar? Por eso, cuando nosotros escuchamos a Dios a través de su palabra, tiene convicción sobre nosotros. Nos va a dar convicción también. ¿Qué va a escuchar? ¿Y cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder a lo que Dios nos está hablando? ¿Cómo vamos a responder a lo que Dios nos está diciendo en este tiempo? ¿Cómo vamos a responder? Quiero leerte un pedacito del Salmo 34 hasta el 11. Dice: busqué al Señor y Él me responde, y me libró de todos mis temores. Los que lo miran están radiantes, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó al Señor, lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueben y vean. Prueben y vean. El Señor es bueno. Dichoso el refugio. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. Vengan, dice el Señor, vengan a escuchar lo que yo tengo para decirles. Vengan, escuchen. Sentate un tiempo. Hoy hablábamos en el grupo esta cuestión de poder sentarnos un tiempo y tener no solo como la lectura, vieron que a veces tenemos el almanaque, ¿no? Y tenemos el almanaque que nos dice un versículo por día y a veces solo leemos eso. Pero a veces eso ya no es más suficiente. Necesitamos más. Y para poder escuchar más de Dios necesitamos sentarnos a leer su palabra, porque eso ya no es más suficiente, no nos alcanza con solo un versículo que leemos. No nos alcanza. Dios nos está hablando. No vamos a hablar de tiempos que nosotros podemos dedicarles para escuchar a Dios. Pero qué importante es que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, que Dios nos está hablando a nosotros en lo personal, nosotros podamos meditar en lo que Él nos dice, pero también lo podamos transcribir. Porque cuando nosotros lo escribimos y le ponemos fecha y decimos, Dios me habló esto, y volvemos otra vez a releer en distintos momentos lo que Dios me habló,
yo me voy a poder dar cuenta si estoy obedeciendo, si he obedecido, si tengo que seguir adelante en lo que Dios me está diciendo. O si me quedé en el camino estancado. Y lo único que fue que Dios me habló, lo oí, pero pasó de largo lo que Él me dijo. Entonces, qué importante. Hay una invitación que quiero leerte en el Salmo 27:8. Y a mí me llena el corazón cuando leo esta palabra. Dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Y esta es la disposición del salmista que dice, te he oído, que me invitaste a conversar. Y el salmista le está respondiendo en su corazón, Señor, vengo, me voy a parar todo lo que está a mi alrededor, me voy a frenar solo para escuchar lo que vos tenés para decirme. Y puede parecer como muy romántico, pero como digo siempre, el Señor te puede hablar en el baño. Y quizás el baño no es un lugar romántico. Yo siempre digo, aprendí a escucharlo al Señor entre en medio del ruido de la ducha. Ahí aprendí a leer la palabra de Dios. En mi casa no querían que me congregara, no quería que fuera a la iglesia, así que como era un problema, metía la Biblia dentro del toallón, me iba al baño, prendía la ducha, me sentaba en el libro, leía, escuchaba lo que tenía y la ducha corría. O sea que no hay un lugar mejor que otro. Lo importante es que nosotros podamos tener nuestro oído atento. Podemos estar durmiendo y el Señor puede despertarnos para contarnos lo que Él tiene para decirnos. Podemos ir en el colectivo y Él puede estar escuchándonos a nosotros hablarle y respondiéndonos a lo que le estamos diciendo. Lo importante es cómo respondemos a lo que Dios nos dice. Hace unos meses atrás venía para la iglesia, me iba a tomar un colectivo y el Señor me dice, no vayas por ese lado. Tómate el otro colectivo. O sea, y en un momento dudé, ¿será mi mente? Y cuando empecé como a ir para la parada, el Señor me dice, te dije que no vayas para ese lado. Tómate el otro colectivo. No sé qué hubiera pasado si yo hubiera desobedecido, porque no lo comprobé, pero la advertencia vino 2 veces. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar a Dios, o sea, vamos a poder reconocer su voz y vamos a ver cómo nosotros respondemos. La manera de la respuesta que Dios espera cuando nosotros lo escuchamos es que nosotros le obedezcamos. Eso es lo que Él espera de nosotros. Que cuando escuchamos su voz no solo quede en oír, sino que podamos profundizar en lo que Él nos está diciendo y podamos obedecer lo que Él nos está pidiendo. Hay una invitación que Él nos ha hecho. Dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, ven y conversa conmigo. Y mi corazón te responde, aquí vengo, Señor. ¿Cuál será la respuesta nuestra delante de Dios en este tiempo? Hemos terminado 3 días full de campaña. Full, hermosos. Seguimos en una semana nueva de servicio. Pero quizás en lo que va del año nunca te hiciste la pregunta o nunca le hiciste la pregunta al Señor. ¿Qué es lo que tenés para decirme a mí? ¿Qué es lo que querés conversar conmigo? Porque a veces solo tenemos como la lista de nuestros problemas. Pero a veces no tenemos tiempo de escuchar lo que Él nos tiene para decir. A veces solo en la presencia de Dios hacemos catarsis. Es donde le volcamos todo lo que teníamos dentro. Pero nunca tenemos tiempo porque estamos muy apurados de escuchar lo que Él quiere decirnos. Hay una invitación que el Señor la puso en su mesa. Y todos aquellos que quieran sentarse a su mesa, entonces va a venir la respuesta de Dios. A veces la respuesta de Dios no es lo que a nosotros nos gusta,
pero que Dios responde, responde. Siempre responde. Pero muchas veces no es lo que yo quiero recibir como respuesta. Y también tengo que aprender a escuchar lo que Dios me dice para poder identificar que a veces me está diciendo que no, que a veces me está diciendo esperá y que a veces me dice dale para adelante. Pero yo tengo que aprender a escuchar. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, son de mi redil, son de mi rebaño, estas me pertenecen, les puse sello, las marqué. Dios te marcó, te puso sello. Sos de su pertenencia. Y si vos lees ahí en Juan, va a decir que nadie te puede quitar de su mano. Lee todo Juan 10 y vas a ver que habla de que Él es la puerta a este redil para poder entrar donde Él está. Él es la puerta, no entramos por cualquier parte, no entramos por arriba, no entramos por el costado, entramos por la puerta que es Él. Un solo lugar es Cristo, es la puerta. Solo por ahí. Pero para poder oír su voz, necesitamos tomarnos ese tiempo. Y este es un tiempo, iglesia, que Dios quiere hablarnos. Pero para poder oír lo que Dios tiene para decirlo, nosotros tenemos que estar dispuestos a escucharlo. Y quiero invitarte que podamos ponernos de pie y puedan venir los músicos. Y que puedas tomarte de forma personal un momento donde vos puedas aceptar esta invitación que el salmista decía. Señor, quiero oírte en mi corazón. O sea, te escucho a vos que me estás diciendo que querés conversar conmigo. Estoy escuchando esta invitación. Señor, me presento delante tuyo, quiero escucharte. Señor, me presento delante tuyo y quiero escucharte. Y si en medio de que vos le estás pidiendo esto a Dios, empezás a tener como esa impresión en tu corazón de que Dios te está hablando, viene un versículo a tu mente, viene el recuerdo de algo que Dios te venía hablando, no lo desestimes. No desestimes la voz de Dios, no la desestimes. Es Dios que te está hablando, es Dios que te está hablando, es Dios que te está diciendo, es Dios que quiere conversar con vos. Hablando, parar un momento, saco el celular y anoto lo que Él me está diciendo, porque no me quiero perder nada y quiero responder a su voz. ¿Cómo vamos a responder en este tiempo en lo personal y cómo vamos a responder en este tiempo como iglesia a lo que Dios nos está diciendo? Mientras la música suena, que vos puedas decirle, Señor, yo necesito escucharte. Si lo haces audible, feliz, feliz. Si lo haces con una impresión en mi corazón, Señor, estoy feliz. Si me traes una palabra para recordar, Señor, estoy feliz. Y si aún te quedas en silencio, tu silencio para mí es saber que vos estás también. Y que en medio del susurro vos me querés hablar. A través de una canción, de una melodía. Dios nos quiere hablar. Pero también el punto está cómo vamos a responder cuando Él nos hable.
Quita las distracciones, quita el murmullo de pensamientos y esa lucha interna. En el nombre de Jesús, Señor, quitamos ahora todo aquello que nos distrae, todo aquello que hace murmullo alrededor nuestro y en medio nuestro. Lo quitamos, Señor, para poder escucharte a vos, para poder escucharte a vos. Señor, que en el dormir aún nuestros pensamientos estén conectados con vos. Que aún en nuestro descanso, Señor, vos seas el que esté guardando ese descanso. Señor, que en todo tiempo y en todo momento podamos estar atentos y dispuestos a escuchar lo que vos tenés para decirnos. Sea un cartel, Señor, sea una imagen, sea tu palabra, Señor, que seguramente es lo más seguro que tenemos para saber y discernir que esa es tu voz. Señor, queremos escucharte. Y lo que yo estoy convencida es que en esta noche Él quiere hablarte y quiere decirte que hay una invitación que Él nos ha hecho a profundizar en estos días. Hay una invitación que Él nos ha hecho a que podamos profundizar y podamos ir delante de su presencia y conversar con Él y responder a esta invitación que Él nos ha hecho. Quizás tengas que tomar una decisión y estás en duda, necesitas la guía del Señor. Quizás en este tiempo tenés que hablar con alguien por una situación y necesitas el favor de Dios y la gracia de Dios para poder hacerlo. Quizás venís orando por personas en este tiempo. Necesitas que Dios te llene y te imparta esperanza para que no desistas de orar por aquellos que Dios puso, que estés orando en este tiempo. Dios habla y Dios nos está hablando. Y quizás es necesario que en este tiempo puedas perdonar y soltar perdón. Y hay una lucha en tu interior de poder hacerlo. Y a veces cuando nosotros estamos en medio de esa batalla de que nos cuesta tomar la decisión de poder obedecer, nos perdemos de cosas que Dios nos sigue queriendo hablar y nos quedamos ahí como detenidos y estancados. Por eso qué importante es que cuando escuchemos su voz podamos responder con obediencia a lo que Él nos está hablando. Señor, en esta noche aceptamos tu invitación como iglesia a que vos nos hables. Aceptamos, Señor, en esta noche que vos nos estás hablando en este tiempo, Señor, y que nos estás dando dirección y nos estás dando guía. Aceptamos, Señor, esa palabra es tu voz y queremos responder. Queremos responder con obediencia a lo que vos nos estás hablando. Señor, que esta sea una semana donde nuestros oídos estén tan atentos a escuchar tu voz. Tu voz viene con amor, Señor. Tu voz viene con esa gracia. Tu voz viene con exhortación, Señor, con ánimo a cambiar cosas y a dejarnos procesar por vos. Pero sin dudas tu voz siempre tiene que ver con tu amor hacia nosotros. Señor, gracias por este tiempo. Señor, que esta sea una semana profunda de crecimiento, que esta sea una semana, Señor, donde podamos escucharte muchas veces y recordar cómo era tu voz hablándonos a nuestro oído. Oh Señor, damos gracias, te damos gracias, muchas gracias, porque vos estás en medio nuestro. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que vos tenés para contarnos, tu plan maravilloso para nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Bendigo la vida de mis hermanos. Te pido que a cada uno nos acompañes hasta acá, Señor, que tengamos un descanso, de esos descansos reparadores, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.